Lo que vas a escuchar no aparece en libros escolares, no es parte de los museos ni de los homenajes a la abolición, pero existió, y fue brutal. Durante siglos, hombres y mujeres esclavizados fueron usados como reproductores, no por deseo, no por amor, por estrategia económica. Los convirtieron en fábricas humanas. Y si crees que ya sabías lo peor sobre la esclavitud, espera, porque lo más inhumano no era el látigo, era lo que hacían después. La esclavitud en América no solo fue látigos, cadenas y campos de algodón. Fue también algo más perverso, más sistemático, más calculado. Un sistema de reproducción forzada. Un plan económico frío que convirtió los cuerpos de los esclavizados en máquinas biológicas de producción humana. Sí, producción humana. Porque en el siglo XIX, especialmente en el sur de Estados Unidos, el valor de los cuerpos negros ya no solo se medía por su fuerza de trabajo, se medía también por su capacidad de reproducirse, por cuántos hijos podían tener, por cuánta nueva propiedad podían generar para sus dueños. Y aquí comienza uno de los aspectos más oscuros de la esclavitud, la cría sistemática de esclavos. No era una práctica aislada, era una industria. Los propietarios calculaban fertilidad, fuerza física, edad de inicio sexual. Hacían combinaciones estratégicas entre hombres y mujeres jóvenes para producir crías robustas. Así lo decían, sin eufemismos. Los registros contables incluían nacimientos como ganancia natural y embarazos como retorno de inversión. Lo peor, todo esto era completamente legal. Después de que se prohibiera la importación de esclavos en 1808, los estados del sur se enfrentaron a un dilema. ¿Cómo mantener el sistema funcionando sin nuevas personas traídas de África? La respuesta fue simple y brutal. Criarlos internamente. Los vientres de las mujeres esclavizadas se convirtieron en la nueva frontera económica. Ya no eran solo trabajadoras, eran fábricas humanas. Su cuerpo era monitoreado, su ovulación calculada, su descendencia anotada como inventario, y si alguna no daba a luz con suficiente frecuencia, era castigada, vendida o violada nuevamente. Porque sí, los embarazos no era un acto natural, eran provocados, forzados, planeados. Había esclavistas que asignaban a ciertos hombres el rol de sementales. Jóvenes fuertes, altos, musculosos, obligados a mantener relaciones sexuales con múltiples mujeres sin importar su consentimiento, sin importar el parentesco. Muchos no sabían que estaban con su hermana, con su prima, con alguien que también lloraba por dentro. Todo ocurría bajo supervisión, con reglas, con metas numéricas, como si fueran caballos de carreras o ganado. El objetivo no era el placer, ni siquiera la familia, era el nacimiento de más esclavos, más fuerza de trabajo, más bienes transferibles, más dinero. Y los niños nacidos de esas uniones no conocían a sus padres, no eran criados por amor, eran criados por conveniencia. Se les separaba temprano, se les vendía al mejor postón, sus nombres cambiaban, sus orígenes se borraban, su humanidad era un estorbo para el negocio. Este sistema no fue improvisado, fue estructurado. Había esclavistas que se especializaban en reproducción. Hacían circular hombres eficientes entre plantaciones. Se jactaban del número de embarazos logrados. Algunos incluso ofrecían sus reproductores como un servicio a otros amos. ¿Y las mujeres? Eran vigiladas por otras mujeres esclavizadas, a veces llamadas matronas o madres de cría. Ellas también eran parte del sistema, obligadas a reportar, controlar y ayudar a que otras dieran a luz en condiciones miserables, sin atención médica, sin descanso, sin consentimiento. El trauma era acumulativo. Las marcas no siempre estaban en la piel. Muchas de estas mujeres vivieron embarazadas durante toda su vida fértil. Murieron al dar a luz, murieron por infecciones, murieron de tristeza. Pero para los dueños solo importaba una cosa: ¿cuántos habían nacido este año? Los censos esclavistas incluían listas con las edades reproductivas de cada mujer. Algunas eran obligadas a tener su primer hijo a los 13 o 14 años. No se trataba de maternidad, se trataba de productividad.
Este sistema convirtió la vida humana en estadística. En los archivos históricos encontramos facturas de compra-venta que incluyen notas como hembra joven fértil ya ha parido 3 veces o probado reproductor 19 hijos vivos. Palabras que usaban para describir ganado, pero eran personas. Y aquí aparece otra dimensión del horror, la invisibilidad histórica. Porque cuando se habla de esclavitud, se habla de trabajo, de azotes, de racismo, pero pocas veces se cuenta esta parte, la de los cuerpos usados como granjas humanas. La de la maternidad sin maternidad. La de la paternidad sin padre. La de los nacimientos sin celebración, sin nombre, sin derechos. Y no fue una excepción, fue una práctica sistémica, sostenida, repetida, normalizada. ¿Sabías que en muchas plantaciones del sur, la mitad del crecimiento poblacional de esclavos en la década de 1850 se debía únicamente a la reproducción forzada? ¿Que algunos estados del sur exportaban más esclavos hacia otros estados que algodón? En algunos momentos, Virginia, por ejemplo, se convirtió en lo que algunos historiadores llaman una factoría de esclavos. Ya no era un estado productor, sino un exportador de personas nacidas en condiciones de cría. El sistema se había vuelto tan eficiente que producía más personas de las que necesitaba. Y esto se sabía, se comentaba, se escribía. Pero después de la abolición, después de la guerra civil, este tema quedó fuera del relato oficial. Incluso entre los abolicionistas del norte, hablar de reproducción forzada era demasiado incómodo, demasiado escandaloso. Era más fácil hablar de libertad que de lo que costó esa libertad. Hoy, miles de descendientes de esclavizados no saben quiénes fueron sus verdaderos antepasados, porque las relaciones no eran relaciones, eran imposiciones, y los vínculos familiares fueron borrados por generaciones. La historia de la cría humana no es un secreto, es una omisión, una gran omisión. Y si no la contamos, si no la enfrentamos, si no la denunciamos, seguirá repitiéndose en otras formas. Porque lo que no se nombra, no duele, y lo que no duele, no se repara. Y en ese sistema, cada esclavizado tenía un nuevo valor, no por lo que hacía, sino por a quién podía engendrar o parir. Los amos se convirtieron en ingenieros de reproducción. Sabían quién era fértil, quién no, quién daba hijos sanos, quién no. Tenían listas, fichas, códigos internos, y se referían a sus esclavizados en términos que hoy se usan para ganado. Hembra, buena para cría. Macho reproductor fuerte, vientre probado. Sí, vientre, así llamaban a las mujeres, no personas, no madres, no seres humanos, solo vientres, matrices útiles, contenedores de futuros esclavos. Y cuando un esclavista decía que tenía una buena hembra, no se refería a su trabajo en el campo, se refería a su capacidad de parir múltiples veces. Cuanto más hijos tuviera, más valiosa era, aunque esos hijos murieran, aunque la mujer sufriera, aunque odiara cada parto. Su sufrimiento no tenía valor contable. El vientre era solo una herramienta. Pero no todos los embarazos eran consecuencia de violaciones directas por parte del amo, aunque eso también era común. Muchos eran resultado de apareamientos forzados entre esclavizados. El amo seleccionaba quién debía acostarse con quién, a veces hermanos, a veces primos, a veces extraños. Y si alguien se negaba, era castigado, azotado, vendido. La maternidad fue secuestrada. La paternidad borrada. Los hombres fuertes, jóvenes y fértiles eran convertidos en lo que se llamó, sin ningún pudor, reproductores o sementales. Su rol era claro, fecundar, una y otra vez, con múltiples mujeres, sin afecto, sin familia, sin vínculos. Algunos fueron obligados a embarazar a más de 20 mujeres en un mismo año. Otros no conocieron nunca a sus propios hijos. Y al mismo tiempo, esos hombres eran humillados como bestias. Se les decía que no servían para nada más que para engendrar, que eran animales, que su valor no estaba en su pensamiento, ni en su historia, sino en su cuerpo. Eran medidos, pesados, observados,
como si fueran toros de competencia. Este ciclo afectó profundamente la identidad de miles de personas, porque ser usado como semental destruye cualquier sentido de humanidad, y ser obligada a dar a luz una y otra vez, sin libertad, sin descanso, sin futuro para tus hijos, deja cicatrices que atraviesan generaciones. Los amos también sabían que estos vientres y sementales podían generar nuevas fuentes de ingreso. Al vender hijos, al alquilar reproductores o incluso al ofrecer servicios de cría a otras plantaciones, se creaba un mercado paralelo, el de la fertilidad esclava. Y todo esto se contabilizaba. Los libros contables incluyen líneas que dicen ganancia natural, 3 nuevos nacimientos este trimestre, o pérdida, hembra infértil, o valor añadido, esclava preñada, con hijo en camino. Las personas fueron registradas como activos biológicos, como si fueran parte del inventario ganadero. Y no es metáfora. Literalmente se usaban los mismos términos que con el ganado. Este sistema creó una distorsión completa de los vínculos humanos. El concepto de familia fue distorsionado, los niños nacían sin padres reconocidos, las madres sabían que sus hijos serían vendidos, a veces al nacer, a veces a los pocos años. La conexión emocional era peligrosa, solo traía dolor. Por eso muchas mujeres aprendieron a no encariñarse, a endurecerse, a sobrevivir. Y los hombres, muchos sufrieron en silencio. Eran usados, manipulados, separados de sus hijos. No podían protegerlos, no podían criarlos, no podían siquiera oponerse sin arriesgar su vida. Lo que para algunos historiadores fue un modelo de reproducción esclava eficiente, para millones de personas fue una pesadilla sistemática sin escapatoria. ¿Y dónde está todo esto en los libros de historia? Casi en ninguna parte. El discurso dominante sobre la esclavitud ha preferido enfocarse en los campos de trabajo, en el comercio atlántico, en los barcos. Pero ha dejado de lado el dolor cotidiano, la violencia sexual institucionalizada, el control del cuerpo. Ha ignorado a propósito esta dimensión profundamente íntima y devastadora, el uso de la reproducción como arma económica. ¿Por qué? Porque esta parte duele más, porque muestra el nivel más profundo de cosificación, porque humaniza a las víctimas en sus experiencias más íntimas, porque desnuda por completo la crueldad del sistema y porque obliga a hablar de temas que siguen siendo tabú: sexo, maternidad, abuso, masculinidad rota, trauma generacional. Pero ya no se puede seguir callando. Los descendientes de esas mujeres y hombres merecen saber la verdad. Merecen saber que sus ancestros no fueron solo fuerza de trabajo, que también fueron víctimas de un modelo que convirtió la reproducción en herramienta de dominación, y que aún hoy las consecuencias siguen vivas, porque muchas familias negras en América aún sufren la ruptura de vínculos generacionales, el desconocimiento de sus orígenes, el dolor heredado. Y todo eso tiene raíces aquí, en este sistema, en este capítulo que tanto se ha querido borrar. Pero la historia no desaparece porque se oculte. Sigue allí, en los documentos, en los archivos, en las palabras de quienes sobrevivieron, en los cuerpos de quienes heredaron el trauma. Y nosotros tenemos la responsabilidad de contarla, porque si no lo hacemos, esta parte de la historia seguirá en sombras, y el silencio seguirá protegiendo a quienes se beneficiaron del horror. Imagina una plantación, filas interminables de algodón, esclavos bajo el sol, supervisores a caballo, el látigo, el sudor. Eso es lo que solemos ver cuando pensamos en la esclavitud. Pero hay otra imagen que casi nunca se muestra. Una mujer esclavizada, embarazada por cuarta vez antes de cumplir los 20 años, sentada en una cabaña de madera sabiendo que su bebé será vendido antes de caminar. Y lo más terrible es que para el amo ese bebé no era un niño, era una inversión. A mediados del siglo XIX, los esclavistas del sur de Estados Unidos comprendieron algo que transformó por completo a la economía esclavista. Los bebés, los hijos de esclavizados, podían ser más rentables que el cultivo de algodón. Sí, más rentables. Los nacimientos se convirtieron en parte del modelo de negocio,
Una hembra joven que daba a luz cada 2 años significaba una ganancia natural constante. Y esos hijos no necesitaban ser importados ni comprados. Nacían dentro del sistema, sin costo adicional y luego podían ser vendidos con beneficios altísimos. En ese momento, la plantación dejó de ser solo un espacio agrícola. Se convirtió en una fábrica de seres humanos. Los bebés eran inventariados desde el nacimiento, a veces incluso antes. Algunos amos anotaban en sus libros contables el valor estimado de los hijos que esperaban de una esclavizada embarazada. Literalmente calculaban el retorno de inversión de un vientre. Y no era una lógica aislada, era un patrón. En Virginia, por ejemplo, el comercio de esclavos hacia el sur profundo se volvió tan lucrativo que muchos propietarios abandonaron el cultivo para enfocarse casi exclusivamente en la producción de personas. Se estima que decenas de miles de esclavos nacidos en Virginia fueron exportados a estados como Mississippi, Alabama y Luisiana, donde la demanda de mano de obra crecía. A esas mujeres no se les preguntaba si querían tener hijos. Se les obligaba. No había maternidad, había reproducción. Y los bebés, apenas nacían, eran evaluados. Su salud, su peso, su robustez. Si eran considerados débiles o enfermizos, eran descartados. Si eran fuertes, se les asignaba un valor. Desde el primer aliento sus vidas ya estaban etiquetadas con un precio. Algunos eran vendidos a los pocos meses, otros a los 5 o 6 años. En todos los casos, la separación era inevitable. Los testimonios recogidos después de la abolición por la WPA, Works Progress Administration, están llenos de voces que recuerdan el momento en que vieron cómo sus hermanos menores o incluso sus propios hijos eran llevados lejos, sin aviso, sin despedida, sin promesa de volver a verlos. Y todo por dinero. Los esclavistas no ocultaban esta práctica. Se hablaba abiertamente en las ferias de esclavos. Los comerciantes sabían qué mujeres eran más fértiles, qué niños se desarrollaban más rápido, qué combinaciones genéticas daban mejores resultados. Porque sí, hablaban en términos de genética, sin usar esa palabra, por supuesto, pero el concepto estaba ahí. Buscaban fuerza, resistencia, obediencia. No para una vida mejor, sino para aumentar la rentabilidad de cada cuerpo. ¿Y qué ocurría dentro de las plantaciones fábrica? Había una jerarquía. Las mujeres fértiles eran valiosas, pero también estaban más controladas. Sus movimientos eran limitados, su alimentación optimizada, sus embarazos vigilados. Algunas recibían más comida no por bondad, sino para asegurar que el feto creciera fuerte. Algunos amos incluso retrasaban la incorporación de las mujeres al trabajo de campo después del parto, no por compasión, sino para evitar pérdidas. Un bebé muerto era una pérdida económica. Un parto fallido, una falla en la cadena de producción. Y como en toda fábrica, todo se medía en cifras. Tasa de nacimientos, porcentaje de supervivencia infantil, tiempo entre embarazos, cantidad de hijos por mujer, valor estimado al llegar a la adolescencia, edad media de venta. Todo era una estadística. Todo estaba en los libros. Pero detrás de cada número había una historia de dolor. Había mujeres que intentaban abortar con hierbas, otras que lloraban en silencio mientras sus hijos eran llevados por otros hombres con sombreros de copa y papeles en la mano. Había niños que crecían sin entender por qué no podían ver a su madre, y hombres que nunca conocieron a sus padres. La esclavitud no solo rompió cuerpos, rompió genealogías. Y esa ruptura no fue accidental, fue parte del diseño. Porque una persona sin raíces es más fácil de controlar. Porque una mujer que no puede criar a su hijo es menos rebelde. Porque un niño separado de su madre crece con miedo, no con amor. La lógica financiera de las plantaciones fábrica era tan precisa que muchas veces los niños nacidos de estas prácticas eran vendidos a otros estados incluso antes de ser destetados. Se les transportaba con otras mujeres lactantes o se les dejaba morir en el camino si enfermaban. Todo estaba permitido, todo estaba justificado, porque eran propiedad. Hoy cuesta imaginar una economía basada en bebés, pero eso fue exactamente lo que ocurrió. Y no hace siglos, hace apenas 150 años, en un país que hoy se enorgullece de ser libre.
Esta parte de la historia ha sido borrada de los museos, de las películas, de los libros escolares. No encaja en la narrativa heroica de la emancipación. Es incómoda, es devastadora, pero es real y necesita ser contada, porque sin ella, la esclavitud sigue siendo un relato incompleto, una versión diluida, una mentira cómoda. Y porque si no contamos esta historia, los rostros de esos bebés, de esos cuerpos valorados en dólares antes de tener nombre, seguirán perdidos en el anonimato, y el silencio, una vez más, protegerá al verdugo. La esclavitud no solo fue un sistema de trabajo, fue, sobre todo, un sistema de control absoluto del cuerpo. Y pocas cosas expresan ese control de forma tan brutal como la práctica de los embarazos forzados. No hablamos aquí de violaciones aisladas o de abusos individuales, aunque esos también existieron, en cantidades aterradoras. Hablamos de algo estructurado, planeado, un modelo económico donde el útero femenino fue convertido en instrumento de ganancia. Los esclavistas sabían que una mujer fértil era potencialmente una fuente de ingresos constante. Cuanto antes empezara a parir, mejor. Cuantos más hijos tuviera, mejor. Y cuanto más tiempo viviera pariendo, mejor. Así que lo hicieron parte de la norma. A muchas niñas esclavizadas se les retiraba del trabajo de campo a los 12 o 13 años. ¿Por compasión? No, para prepararlas para su función reproductiva. Algunas eran asignadas a hombres elegidos por el amo, otras eran violadas directamente por los mismos esclavistas o por sus hijos o por trabajadores blancos contratados. La elección no existía. No había consentimiento, no había amor, solo estrategia. Y los embarazos no eran celebrados, eran esperados, eran exigidos. Algunas esclavistas blancas incluso llevaban un registro informal del ciclo menstrual de las esclavas jóvenes para asegurarse de que estuvieran cumpliendo. Si no quedaban embarazadas en cierto tiempo, eran acusadas de rebelarse, pestificadas, vendidas. En otras palabras, ser infértil era visto como un delito económico. Y en este esquema el cuerpo de la mujer no le pertenecía. No podía decidir cuándo, cómo, ni con quién tener hijos. Su cuerpo era un terreno ocupado, y la maternidad, una condena sin refugio. Lo más perturbador es que muchos esclavistas construyeron verdaderos programas de reproducción forzada. En sus registros se observan planillas con nombre, edad, cantidad de hijos, frecuencia de partos, complicaciones médicas, todo anotado con precisión. No por humanidad, por contabilidad. Porque cada nacimiento era una suma a futuro. En muchas plantaciones grandes existían periodos de reproducción, donde se esperaba que las esclavas tuvieran relaciones sexuales con los sementales designados. Si una mujer se resistía, no se le castigaba por inmoralidad, sino por pérdida de productividad. Incluso había castigos financieros internos. Una esclava embarazada valía más, una esclava infértil valía menos, y si una mujer abortaba, voluntaria o involuntariamente, podía ser azotada o vendida por negligencia. Las mujeres sabían lo que ocurría. Algunas buscaban maneras de evitar embarazos, usaban plantas abortivas, ayunos extremos, o se provocaban daños físicos. Pero muchas veces esas estrategias fallaban o costaban la vida. Y si lograban abortar, eran castigadas igualmente. Porque en esta economía macabra, el vientre era una mina, y cada hijo un mineral que debía ser extraído sin importar el costo. En algunas regiones, especialmente en los estados del Alto Sur como Virginia y Maryland, se calcula que hasta el 80% del aumento de la población esclava a mediados del siglo XIX se debió exclusivamente a estos programas de reproducción forzada, es decir, a niñas y mujeres obligadas a parir una y otra vez, año tras año. Y todo esto era parte del negocio formal, parte de los planes financieros, parte del sistema bancario. Los bancos otorgaban créditos sobre esclavos nacidos por reproducción. Los contratos de venta incluían cláusulas que garantizaban el valor productivo de ciertas mujeres. Los seguros cubrían el riesgo de muerte de una esclava embarazada. Había una red legal, financiera e institucional que convertía cada embarazo en una operación comercial.
Y si alguna vez te preguntaste por qué los estados esclavistas estaban tan desesperados por defender su modo de vida, aquí tienes una respuesta. Estaban sentados sobre una mina de oro biológica y no iban a renunciar a ella. Las mujeres, por su parte, vivieron un infierno íntimo y silencioso. Se les negó la posibilidad de ser madres, se les obligó a ver a sus hijos como productos, se les arrebató todo vínculo emocional, y aún así, muchas intentaron resistir. Hay testimonios que hablan de mujeres que fingían enfermedades, que escapaban durante el embarazo, que ocultaban a sus bebés para evitar que fueran vendidos. Otras enseñaban a sus hijas a evitar la mirada de los amos, a volverse invisibles, a protegerse como pudieran. Pero la maquinaria era demasiado grande, demasiado cruel. Y los hombres también sufrieron. Los sementales eran obligados a engendrar hijos que jamás conocerían. Se les medía por su capacidad de fecundación. Algunos eran enviados de una plantación a otra como ganado ambulante. Y si no rendían, eran reemplazados, azotados, vendidos. Esto generó una ruptura profunda en la noción de familia. Los niños nacidos de estos embarazos forzados no tenían un hogar. Eran criados por otras esclavas, por turnos. Eran vistos como inversión desde que abrían los ojos. Y el amor maternal, aunque existía, era un lujo peligroso, porque cuanto más amabas, más dolía la separación. Y la separación llegaba. Siempre. Los niños eran vendidos a otras plantaciones, a comerciantes ambulantes, a contratistas del sur profundo. A veces se vendían 2 o 3 de una misma madre en cuestión de días. El llanto no cambiaba nada. Las súplicas eran ignoradas. El comercio no se detenía por sentimientos. Y en este escenario desolador, la sociedad blanca miraba hacia otro lado. Los periódicos anunciaban ventas de esclavas embarazadas como un plus. Las mujeres blancas, esposas de esclavistas, sabían lo que ocurría y muchas veces lo toleraban. Algunas incluso castigaban a las esclavas por quedar embarazadas, como si fueran ellas las culpables. La justicia nunca llegó. Después de la abolición, la narrativa oficial se centró en la libertad y la reconstrucción. Se habló de campos de algodón, de trabajo duro, de emancipación. Pero no se habló del vientre, no se habló de los embarazos forzados, no se habló de los hijos robados, porque esa parte era demasiado perturbadora, demasiado reveladora. Pero si queremos entender realmente qué fue la esclavitud, hay que mirar esta parte. Hay que mirar el horror estructurado de los embarazos forzados como lo que fueron. Una estrategia económica cruel, sistemática y silenciada. Solo entonces podremos comprender el verdadero alcance del trauma. Y solo entonces, tal vez, podamos empezar a repararlo. Lo más aterrador de la historia no es siempre lo que se cuenta. A veces es lo que se elige no contar, lo que se borra, lo que se omite, lo que se oculta tras la aparente neutralidad de los archivos. Y cuando hablamos de la cría humana durante la esclavitud, ese silencio no fue casual, fue una estrategia sistemática. Porque los registros existen, están ahí, en papeles amarillentos, en libros contables, en anuncios de periódicos antiguos. Hablan de hembras fértiles, de sementales, de productividad reproductiva, pero rara vez dicen las palabras que deberían. Violación, tortura, trauma, destrucción familiar. ¿Por qué? Porque el sistema esclavista necesitaba presentarse como racional, como eficiente, como legal. Y para eso, el horror debía traducirse en eufemismos, transformar la violencia en administración. Los esclavistas escribían cuidadosamente los nacimientos, sabían qué mujeres habían dado a luz, cuándo, cuántas veces, pero no registraban la violencia detrás de esos embarazos, no anotaban la desesperación, no hablaban de los niños arrancados a sus madres, porque eso no era relevante para el negocio. Y después de la abolición, la tendencia al silencio continuó. Muchos documentos fueron destruidos, o guardados en archivos privados, o reescritos. Algunas plantaciones quemaron sus libros contables para evitar futuros reclamos legales. Otras los modificaron, eliminando referencias explícitas a la cría. Los censos fueron limpiados. Las bibliotecas omitieron secciones enteras.
¿Y las instituciones? Las universidades, los museos, los gobiernos locales también fueron cómplices del silencio. A pesar de que muchos de ellos se beneficiaron del trabajo esclavo, muy pocos han investigado o revelado su papel en el sistema reproductivo. Es más cómodo hablar del trabajo forzado que de la utilización sexual industrializada de personas. Incluso los abolicionistas del siglo XIX, muchos de ellos blancos del norte, rara vez mencionaban este tema, porque resultaba demasiado incómodo, porque podía incomodar a sus propias audiencias, porque era más fácil hablar de libertad en abstracto que de úteros convertidos en propiedad. Y así, durante generaciones, esta historia fue sepultada bajo capas de silencio institucional. En los manuales escolares no aparece. En las películas de Hollywood tampoco. Incluso los documentales que hablan de esclavitud rara vez mencionan los embarazos forzados, porque esta parte de la historia desafía todas las narrativas tradicionales. Desafía la idea del esclavo como simple víctima pasiva. Desafía la visión del amo como figura paternalista. Desafía la noción de familia, de humanidad, de civilización. Y por eso fue mejor hacer como si no hubiera existido. Pero el silencio no es neutral. Es una forma de violencia, de complicidad, de prolongación del trauma. Porque cuando no se cuenta esta historia, no solo se oculta el pasado, se le niega el derecho a las víctimas de ser recordadas. Se perpetúa la idea de que sus cuerpos nunca importaron, que sus vientres eran solo cifras, que sus hijos no merecían ni un nombre. Y sin memoria no hay justicia. Hay investigadores, pocos pero valientes, que han comenzado a reconstruir esta historia, escarbando entre archivos olvidados, leyendo entre líneas, entrevistando a descendientes, analizando los patrones ocultos en los censos. Pero aún para ellos el camino ha sido difícil, porque los documentos oficiales rara vez dicen la verdad. Un libro contable puede decir, esclava de 16 años dio a luz a su segundo hijo, pero no dirá que fue violada a los 14, no dirá que llora cada noche, no dirá que su hijo anterior fue vendido sin aviso, no dirá que su cuerpo está roto. El archivo oculta lo esencial, y ese ocultamiento fue intencional. Los dueños de esclavos sabían que estaban haciendo algo atroz, pero encontraron una forma de contarlo sin que pareciera atroz. Convirtieron el crimen en estadística, la violencia en número, el sufrimiento en margen de ganancia. Y así, la historia quedó distorsionada desde su origen. Por eso es tan importante mirar los documentos con ojos críticos, leer entre líneas, preguntarse ¿qué falta? ¿Qué no se dijo? ¿Qué se evitó a propósito? Porque si seguimos leyendo solo lo que está escrito, nunca veremos lo que fue borrado a propósito. Y eso tiene consecuencias. Hoy, millones de afrodescendientes no conocen su historia familiar, no porque no quieran, sino porque no pueden. Porque sus ancestros fueron registrados como objetos, porque sus abuelas fueron clasificadas por su valor reproductivo, porque sus padres fueron vendidos antes de ser nombrados. Y el silencio no solo está en los archivos, está también en las calles, en las escuelas, en los medios, en los monumentos. ¿Cuántos museos hablan de la cría forzada? ¿Cuántas placas conmemoran a las mujeres esclavizadas que parieron bajo coacción? ¿Cuántos libros de texto mencionan a los niños vendidos como inversión? Muy pocos, casi ninguno. Porque esta historia no es solo triste, es incómoda para quienes se beneficiaron del sistema, y sus herederos aún están entre nosotros, a veces dirigiendo universidades, a veces en cargos públicos, a veces construyendo discursos sobre civilización y progreso. Por eso el silencio es tan útil, porque protege a los herederos del privilegio, porque evita preguntas, porque anestesia la memoria colectiva. Pero la historia está empezando a resurgir. Hay voces que ya no aceptan el olvido, que exigen verdad, que piden justicia para las madres sin nombre, para los bebés sin tumba, para los hombres rotos por la humillación, para las familias desmembradas por una lógica perversa. Contar esta historia es un acto de reparación. Es decirle al mundo que esos cuerpos no fueron números, que cada útero forzado fue un crimen, que cada bebé vendido fue una vida robada,
y que cada silencio fue una forma de borrar a un ser humano, y que nosotros no aceptamos ese silencio, porque el pasado no desaparece, se hereda, se arrastra, se filtra en el presente, y solo hablando de él, solo contándolo todo, también lo más doloroso, podemos empezar a construir algo distinto. Pocas palabras cargan tanto dolor como la que se usaba en las plantaciones para describir a ciertos hombres. Sementales. No era una metáfora, era literal. Jóvenes esclavizados, fuertes y saludables, eran seleccionados por sus amos para una tarea específica: reproducirse. Una y otra vez. Con múltiples mujeres, sin elección, sin vínculo, sin paternidad, solo reproducción. Uno de los casos más documentados y estremecedores es el de John Brown, un esclavo nacido en Virginia que décadas después de obtener su libertad narró su experiencia en un testimonio que, aún hoy, provoca escalofríos. John Brown fue obligado a tener relaciones sexuales con más de una docena de mujeres esclavizadas distintas, muchas veces con familiares cercanas, bajo órdenes directas de su amo. Su misión era dejar embarazadas al mayor número posible de mujeres, no por deseo, no por voluntad, sino por obligación económica. En su testimonio, John dijo: «No me sentía hombre, me usaban como un toro. Me miraban con orgullo cuando una mujer quedaba embarazada, pero nunca me dejaban ver a mis hijos. No tenía derecho a saber sus nombres». Y no fue el único. Muchos esclavos varones eran seleccionados por su complexión física, por su historial familiar o incluso por la fuerza de sus propios padres para ser usados como instrumentos de reproducción masiva. Algunos eran vendidos a plantaciones específicas solo por ese motivo. Otros eran prestados por días o semanas como parte de acuerdos entre esclavistas. Era un servicio, un negocio dentro del negocio. Y como todo en ese sistema, era perfectamente estructurado. El semental recibía órdenes, horarios e incluso instrucciones específicas sobre con quién debía acostarse y cuándo. Las mujeres no tenían voz en la elección, tampoco los hombres. Ambos eran cuerpos programados para una función. Este tipo de prácticas generó un trauma profundo, tanto físico como psicológico, porque para los hombres, lejos de ser una posición de poder, ser usado como semental era una forma extrema de deshumanización. No eran considerados padres, no podían formar familias, no podían proteger a sus hijos, ni siquiera podían sentir afecto por las mujeres con las que eran obligados a acostarse, y si se resistían, eran brutalmente castigados. Los amos celebraban el éxito reproductivo, algunos incluso presumían en reuniones sociales del número de hijos producidos por su semental. Decían cosas como: «Ese negro me ha dado 30 cabezas este año», como si hablaran de ganado. Pero nadie hablaba del costo. Nadie hablaba del silencio con el que estos hombres dormían, de la culpa, de la impotencia, de saberse usados, no queridos, de saberse incapaces de cambiar el destino de los hijos que nacían de sus cuerpos. En muchos casos, estos hombres desarrollaron un tipo de disociación emocional para sobrevivir. Sabían que no podían proteger, que no podían cuidar, que si sentían algo solo sufrirían más, así que apagaban el corazón, se convertían en sombra. Otros, en cambio, buscaron resistir. Algunos intentaron escapar. Otros sabotearon el sistema negándose a cumplir las órdenes, aún sabiendo que serían azotados o vendidos. Y algunos, como John Brown, esperaron pacientemente décadas para contar lo que vivieron. Y cuando lo hicieron, el mundo no supo qué decir. Porque incluso los movimientos abolicionistas de la época omitieron esta parte. Porque la idea de hombres negros usados como animales de cría era tan incómoda que muchos preferían ignorarla. Aún hoy, cuando se habla de esclavitud, se enfatiza la figura de la mujer violada, y con razón, pero se habla muy poco de los hombres usados sexualmente por el sistema, porque no encaja en la narrativa tradicional, porque no se sabe cómo nombrarlo, porque incomoda la masculinidad hegemónica. Pero es necesario decirlo, los hombres esclavizados también fueron víctimas de violencia sexual sistemática. Y no solo por parte de los amos.
también por el propio sistema reproductivo que los forzó a engendrar hijos que jamás conocerían, hijos que serían vendidos, hijos que nunca podrían llamar papá. En algunos casos, los mismos hijos de estos sementales eran más cotizados en el mercado, porque se sabía que venían de una línea fuerte. Se vendían a mejor precio, se exhibían con orgullo en ferias de esclavos, y ese orgullo se basaba, una vez más, en el sufrimiento. Los testimonios recopilados tras la abolición mencionan también casos de jóvenes esclavos marcados desde pequeños como futuros reproductores. Desde los 10 o 12 años eran vigilados, entrenados, alimentados de forma diferente, no para su bienestar, sino para potenciar su valor reproductivo. Y cuando alcanzaban la pubertad, eran puestos a trabajar. Literalmente. Algunos eran obligados a mantener relaciones con mujeres 3 o 4 veces por semana. No se les permitía decir no. No se les explicaba nada. Solo se les usaba. Y si alguna mujer no quedaba embarazada, la culpa era del hombre. Ese nivel de presión generó profundas heridas internas. Algunos hombres, según registros posteriores, desarrollaron cuadros de ansiedad, agresividad, aislamiento. No entendían por qué eran usados así. Solo sabían que no tenían derecho a decir que no. Y el sistema lo permitía. Lo alentaba. Lo necesitaba. Porque en la lógica del esclavismo, un hombre negro fuerte y fértil era una herramienta perfecta. Producía más esclavos, aceleraba el crecimiento del stock humano y alimentaba el comercio interno. Pero todo esto quedó fuera de los libros. El papel del hombre como víctima sexual ha sido invisibilizado por generaciones. Su rol reducido al estereotipo del negro fuerte, su dolor ignorado, su capacidad de sufrir negada. Y es hora de romper ese silencio. Porque esos hombres existieron, porque vivieron sometidos, porque fueron obligados a engendrar bajo coacción y porque sus descendientes merecen saberlo. No para hundirse en la tristeza, sino para reconstruir una memoria más completa, más digna, más humana. John Brown murió con cicatrices en la espalda y vacíos en el alma, pero también con la certeza de haber dicho la verdad. Y esa verdad aún resuena. Nos incomoda, nos obliga a mirar donde nadie quiere mirar. Y es precisamente ahí donde está lo que más necesitamos contar. La historia de la esclavitud es, entre muchas otras cosas, una historia de violencia sexual sistemática. Pero cuando se cuenta, a menudo se menciona de forma superficial, casi como un efecto colateral. La realidad es que fue una práctica organizada, constante y funcional al sistema. La mujer esclavizada no era solo una fuerza de trabajo, era también una fuente de placer, de reproducción y de dominación para los amos. Y su cuerpo no le pertenecía. Era mercancía, propiedad y presa. La violación de mujeres negras por parte de hombres blancos fue una herramienta central de control. No fue un abuso ocasional. Fue una estrategia de dominación racial, económica y psicológica. El amo podía hacer lo que quisiera con sus esclavas. Y lo sabía. Y lo usaba. Y lo repetía. A veces las violaciones ocurrían en silencio, en los campos, en las cabañas, bajo amenaza. Otras eran abiertas. Se hacían de día, frente a otros, como una demostración de poder, como una forma de decir, no solo trabajo para mí, también existes para mi placer. Muchas mujeres fueron violadas en múltiples ocasiones. Algunas empezaron a ser abusadas desde los 10 o 11 años. Sus ciclos menstruales eran monitoreados, sus cuerpos vigilados, y cuando quedaban embarazadas, la posesión del amo se expandía. Ahora también tenía derecho sobre el hijo. Las consecuencias eran múltiples y devastadoras. Físicamente, muchas mujeres desarrollaban complicaciones por embarazos constantes, partos mal atendidos o infecciones por violencia. Psicológicamente, vivían en un estado de terror y resignación. No había lugar seguro, no había hora segura, no había defensa posible. Socialmente, eran culpabilizadas.
En muchas plantaciones las esposas blancas sabían lo que ocurría, y no solo no defendían a las esclavas, muchas veces las castigaban, las humillaban, las culpaban, como si ellas hubieran seducido a sus esposos, como si el abuso fuera elección. El odio de clase y el odio racial se fundían, y las mujeres negras quedaban atrapadas en medio de esa tormenta, sin aliados, sin voz, sin justicia. Los hijos nacidos de estas violaciones recibían un trato ambiguo. Eran esclavos, como sus madres, pero muchos de ellos llevaban la sangre del amo, y eso complicaba todo. Algunos eran blanqueados, tratados mejor, educados como sirvientes. Otros eran despreciados con más fuerza, por ser una evidencia viva del pecado del amo. Pero casi ninguno fue reconocido legalmente, porque eso implicaría darles derechos, y el sistema no podía permitirse eso. Las mujeres que criaban a estos hijos vivían con el corazón dividido. Sabían que eran fruto de una violencia, pero también eran sus hijos. Los amaban, los protegían, los escondían cuando era necesario, los veían ser vendidos, y luego seguían caminando, seguían sirviendo, seguían sobreviviendo. En las plantaciones más grandes, las violaciones eran tan frecuentes que algunos registros mencionan a niñas embarazadas a los 12 años. Y no hay constancia de castigos a los violadores, porque no eran delitos, eran derechos del amo. Y cuando una mujer era violada por un capataz o un visitante, el amo podía incluso reclamar el producto de esa violación como suyo, porque el cuerpo de la mujer y todo lo que saliera de él era propiedad legal. No había escapatoria, ni siquiera en el abuso. Algunas mujeres intentaron resistir. Hay historias de esclavas que se automutilaron, que se provocaron abortos, que escaparon al bosque durante días para evitar una violación. Otras se enfrentaron directamente a sus amos, aunque sabían que serían azotadas o asesinadas. Pero la mayoría no pudo, porque el sistema no dejaba espacios para decir no. Este control del cuerpo femenino no solo servía para satisfacer el deseo sexual de los amos, también servía para quebrar psicológicamente a las mujeres y reforzar el poder absoluto. Una mujer que sabe que su cuerpo puede ser tomado en cualquier momento por cualquier hombre blanco es más fácil de controlar. Y además, la violación generaba nuevos esclavos. Era también una herramienta reproductiva. Muchos amos violaban a sus esclavas sabiendo que si quedaban embarazadas, podrían vender al niño en el futuro. No era solo deseo, era cálculo. Era una doble explotación, sexual y económica. Y lo más cruel es que después de la abolición, estas mujeres fueron silenciadas otra vez. No se les dio la voz para contar lo que vivieron. La historia las borró, las convirtió en víctimas anónimas, en madres sin relato, en cuerpos sin biografía. Incluso hoy, los estudios sobre esclavitud tardaron siglos en hablar claramente de la violencia sexual, y muchos siguen sin reconocer su magnitud, su función estructural, su daño transgeneracional. Porque esa violencia no terminó con la esclavitud, se transformó en la medicalización sin consentimiento, en la esterilización forzada, en los estereotipos de hipersexualización, en el desprecio al dolor de las mujeres negras, en la criminalización de sus cuerpos. Y por eso, contar esta historia no es solo un acto de memoria, es un acto de resistencia presente. Es decir, esto pasó, esto se permitió, esto se ocultó, pero ya no más. Hoy sabemos que esas mujeres existieron, que no fueron débiles, que no fueron culpables, que resistieron como pudieron en un sistema que las despojó de todo, que sobrevivieron donde muchas habrían muerto, que amaron en medio del infierno, que criaron hijos sin esperanzas y aún así los amaron, que muchas de ellas son las abuelas de millones, y que sus voces, que fueron silenciadas, merecen ser escuchadas ahora con fuerza. Porque si no lo hacemos, si no decimos lo que les hicieron, seguimos siendo parte del silencio que las aplastó. El legado de la esclavitud no terminó con las cadenas rotas ni con la firma de un decreto. En realidad, apenas empezaba. Porque aunque se abolieron los látigos y los grilletes, lo que permaneció fue el silencio. Un silencio tan denso, tan selectivo, que convirtió la historia en una versión edulcorada de lo que realmente ocurrió. Y dentro de ese silencio
Hay una zona aún más oscura: la cría humana como sistema. Durante generaciones, hombres y mujeres fueron convertidos en instrumentos reproductivos. No por casualidad, no por excepción, sino por diseño, porque se calculó, se organizó, se contabilizó. Se les quitó el derecho a elegir, a amar, a criar. Se les impuso la función de parir o fecundar, no por deseo, sino por beneficio económico. Y lo más aterrador es que ese sistema funcionó, generó riqueza, fortaleció imperios, expandió economías. Pero cuando llegó el momento de contar la historia, esta parte fue escondida. ¿Por qué? Porque decir que esclavizaron a personas ya es terrible. Pero decir que convirtieron sus cuerpos en máquinas de reproducción forzada destruye cualquier intento de justificación moral. Va más allá del trabajo forzado. Es explotación absoluta. De cuerpos, de úteros, de esperma, de infancia, de amor. Y por eso se negó, se omitió, se borró. Hoy, cuando hablamos de esclavitud, muchos todavía piensan en campos de algodón, en jornadas largas, en castigos físicos. Pero pocos hablan del terror íntimo que vivían las mujeres, sabiendo que sus embarazos eran esperados, que sus hijos serían vendidos, que su rol era parir hasta morir. Pocos mencionan a los hombres marcados como sementales, obligados a engendrar sin vínculo, sin amor, sin poder proteger a ninguno de sus hijos. Pocos entienden que detrás de cada bebé esclavizado había un sistema que lo había deseado, planeado y valorado como un producto. Y eso es lo que se nos negó. Se nos negó la verdad, se nos negó el duelo, se nos negó la posibilidad de hacer memoria con dignidad. Durante décadas, este aspecto de la esclavitud fue intocable incluso para los académicos. No había documentos suficientes, no había voluntad y no había un lenguaje que permitiera abordar la violencia sexual, reproductiva y psicológica con la seriedad que merecía. Pero el silencio también tiene consecuencias, porque cuando no se nombra, no se repara, y cuando no se repara, el trauma sigue vivo. Ese trauma no terminó en el siglo XIX, siguió caminando. Se instaló en los cuerpos de las hijas de aquellas mujeres que parieron sin querer, en los hijos de los hombres que nunca pudieron ser padres, en las familias rotas por generaciones, en los apellidos que faltan, en las fotos que no existen, en las líneas genealógicas vacías. Esto es lo que los estudiosos llaman memoria transgeneracional del trauma, una herida que no necesita ser contada para doler, que vive en el cuerpo, en las emociones, en las decisiones de hoy. ¿Por qué muchas comunidades afrodescendientes tienen una relación ambigua con la maternidad o la paternidad? ¿Por qué hay desconfianza hacia el sistema médico? ¿Por qué hay silencios familiares que nadie se atreve a romper? Porque el pasado no desaparece, se convierte en sombra. Y esas sombras están con nosotros, en los sistemas judiciales que siguen castigando a los cuerpos negros con mayor violencia, en las tasas de mortalidad materna más altas para mujeres afrodescendientes, en los estereotipos que sexualizan a niñas negras desde pequeñas, en la idea persistente de que las mujeres negras aguantan más, sufren menos, no necesitan tanta protección. Todo eso viene de ahí, de un tiempo donde no eran mujeres, ni hombres, ni madres, ni padres, eran herramientas de producción biológica. Y eso se ha heredado. El racismo no es solo ideológico, es estructural. Tiene raíces profundas, plantadas en los siglos donde se vendían bebés como terneros, donde los vientres eran minas, donde el amor fue considerado un lujo innecesario. Y esa herencia solo puede enfrentarse con una verdad completa, aunque duela, aunque incomode, aunque remueva lo más oscuro del pasado. Recuperar esta parte de la historia no es solo una cuestión académica, es una cuestión de justicia emocional y colectiva. Porque no se trata solo de saber qué ocurrió. Se trata de entender cómo lo que ocurrió sigue influyendo en nuestras relaciones, en nuestras leyes, en nuestros prejuicios. Se trata de darles voz a quienes fueron convertidos en cifras,
de devolverles humanidad a quienes fueron reducidos a funciones reproductivas. Y también se trata de reconocer el heroísmo silencioso de la resistencia, porque a pesar de todo, del terror, de las violaciones, de la fragmentación, hubo quienes resistieron. Madres que cantaban a sus hijos sabiendo que los perderían. Padres que grababan sus nombres en trozos de madera para que no se olvidaran. Hombres y mujeres que buscaron a sus hijos después de la libertad. Que se reencontraron. Que reconstruyeron lo que el sistema intentó destruir. Esas historias no aparecen en los libros, pero existen. Están en cartas, en relatos orales, en cementerios sin nombre. Y exigen ser contadas. Porque contar es reparar, contar es poner en palabras lo que fue silenciado. Contar es mirar al pasado con ojos honestos, no para sentir culpa, sino para asumir responsabilidad. Y cuando hablamos de responsabilidad, no hablamos solo de esclavistas del pasado. Hablamos de instituciones que aún hoy se benefician del legado del silencio. Universidades fundadas con dinero de plantaciones. Empresas que crecieron gracias al trabajo forzado. Gobiernos que nunca pidieron disculpas. ¿Qué pasaría si realmente se reconociera este pasado? Si los museos mostraran la verdad. Si los sistemas educativos enseñaran esta historia desde la infancia. No para inculcar odio, sino para enseñar memoria, empatía, dignidad. Porque lo que se niega, se repite, y lo que se esconde, se perpetúa. Hoy más que nunca, necesitamos una educación que no suavice el horror, que no edite la verdad, que no maquille lo que fue un crimen masivo contra la humanidad. Porque las víctimas de la cría humana durante la esclavitud no desaparecieron. Sus descendientes están aquí. Caminan entre nosotros, buscando respuestas, buscando justicia. Y la justicia empieza cuando dejamos de callar. Cerrar este capítulo no es fácil, porque aunque el horror ya no ocurre en forma de grilletes, la herida sigue abierta. Y cerrar no significa olvidar. Cerrar significa nombrar, significa reconocer, significa transformar la vergüenza en acto ético. Durante mucho tiempo, a las personas descendientes de esclavizados se les dijo que ya fue suficiente, que eso pasó hace siglos, que es mejor no remover el pasado. Pero, ¿cómo se puede cerrar algo que nunca fue expuesto por completo? ¿Cómo sanar una herida que nunca fue tratada? La cría humana fue uno de los capítulos más deshumanizantes de toda la historia. Y sin embargo, fue uno de los más silenciados. No solo por los culpables, sino por el miedo colectivo a enfrentarnos con lo que esa historia dice sobre nosotros. Porque esta historia no habla solo de esclavistas y víctimas, habla de sistemas, de complicidades, de indiferencia, de cómo se puede normalizar lo inaceptable, de cómo la codicia puede destruir generaciones y de cómo el silencio puede ser tan violento como el látigo. Hoy nos toca romper ese silencio. Nos toca contarle al mundo que miles de mujeres fueron convertidas en fábricas de esclavos, que sus vientres fueron propiedad legal, que los embarazos eran contabilizados como producción, que los niños eran vendidos sin misericordia, que los hombres fueron forzados a fecundar por órdenes ajenas, que el amor fue arrancado de raíz, y que todo eso fue legal, aceptado e incluso defendido como parte del progreso. Romper ese silencio no es un favor a las víctimas, es una obligación moral, es una deuda que arrastramos como humanidad. Y es también una oportunidad, la oportunidad de construir un relato colectivo más honesto, más empático, más real. Hoy más que nunca, necesitamos que la educación cuente esta historia, que los medios la nombren, que los museos la muestren, que las familias hablen de ella, que dejemos de usar palabras como época oscura o errores del pasado y empecemos a decir las cosas por su nombre. Crímenes humanos. Porque no podemos permitir que esta historia vuelva a quedar enterrada. Las mujeres que parieron en contra de su voluntad, los hombres usados como sementales, los niños robados, todos ellos merecen más que el olvido. Merecen memoria, justicia y respeto. Y nosotros que vivimos hoy, tenemos la responsabilidad de sostener esa memoria en alto.
no como una carga, sino como un compromiso. Si llegaste hasta aquí, no estás solo. Este viaje por uno de los capítulos más oscuros y silenciados de la historia humana no deja a nadie indiferente. Porque no se trata solo de esclavitud, se trata de cuerpos convertidos en propiedad, de familias rotas por codicia, de vidas reducidas a cifras. Se trata de recordar a quienes nunca tuvieron la oportunidad de contarlo. Si esta historia te removió, si te estremeció, si te hizo mirar el pasado con nuevos ojos, no dejes que quede aquí. Comparte este video, habla de esto, pregunta, investiga, incomoda, porque solo cuando incomodamos al sistema, lo obligamos a cambiar. Hoy más que nunca necesitamos memoria, necesitamos verdad, necesitamos reconstruir lo que fue destruido durante generaciones, la dignidad arrebatada a millones de personas que vivieron y murieron sin justicia, sin nombre, sin voz. Sus historias no deben seguir enterradas en archivos polvorientos o en libros que nadie lee. Debemos traerlas a la luz, para que el mundo no vuelva a cometer el mismo error, para que nunca más alguien crea que hay vidas que valen menos, que hay cuerpos que pueden usarse, que hay niños que pueden venderse. Si este contenido te ayudó a ver el mundo de otra forma, suscríbete al canal. Es gratis, pero su valor es inmenso. Y si puedes, apóyanos para seguir creando contenido que no le teme a la verdad. Porque hay historias que necesitan ser contadas, y tú puedes ser parte de quienes no las dejan morir.